Entonces, la clase de hoy, antes de comenzar con la continuación de lo que habíamos visto en la última clase, que era el concepto de circuito en serie o en paralelo sobre la resistencia, les recuerdo nuevamente que esta semana vamos a tener el tercer control de la segunda unidad, que va a ser este día viernes. Legalmente lo voy a hacer igual que siempre, desde el día viernes en la tarde. Antes de eso les va a llegar un correo avisándoles por medio de aula que se va a habilitar el control y van a tener hasta el día sábado a las 10 de la noche, ¿ya? Casi 24 horas para que ustedes puedan resolver el control. Solamente van a tener en esta posibilidad 2 intentos y se va a guardar la mejor nota de los 2 intentos para que lo puedan hacer, ¿ya? El control va a consistir con lo que hemos visto hasta la semana pasada. Eso quiere decir que no entra circuito, pero sí entra el concepto de corriente que habíamos hablado. También de lo que era referente, si no me equivoco, la semana pasada. Voy a estar seguro porque después puedo inventar. Vamos a ver qué es lo que, hasta qué puede entrar esta producción. 002. Eso. Son los conceptos de voltaje, corriente eléctrica. Eso es lo que va a entrar para el control. Circuito eléctrico, que es lo que habíamos hablado ayer, no. Pero sí habíamos hablado de la relación que había con la corriente, el voltaje y la relación que también tenía con la resistencia. Entonces van a ser ejemplos muy sencillos de calcular de repente la corriente que pasa, la definición que habíamos descrito. Necesariamente tienen que ver las últimas clases del 12 y el 13. Nuevamente les vuelvo a decir que esa información les va a llegar por medio del aula, pero va a ser el viernes en la tarde, se va a habilitar sí o sí. Van a tener desde el viernes hasta el sábado en la tarde para poder contestar este control, que es el número 3. Recuerden que todas las fechas están subidas en el aula. Ahí en la programación pueden ver y las de las futuras también controles o certámenes. Ya, sin más, continuamos entonces. Ya habíamos hablado de que la resistencia, dependiendo de cómo las dejábamos dentro del circuito, sea en paralelo o sean en serie, respecto a una batería, podríamos calcular una resistencia equivalente. Entonces, nosotros podríamos calcular esta resistencia. Ejemplo, si fuese en paralelo, la resistencia equivalente era simplemente el inverso, como la suma de las dos resistencias, en este caso, resistencia 1, resistencia 2. Y en el caso que fuesen en serie, la resistencia equivalente sería simplemente la suma de esta resistencia. Para eso vamos a hacer ejemplos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, simplemente ejemplos de lo que estábamos hablando. Y vamos a considerar lo siguiente. Para el primer caso, vamos a considerar que tenemos una batería de 12 volt y voy a dibujar algo que es lo que vamos a analizar. Acá están los 12 volt. Y acá hay una resistencia de 4 ohm y una de 6 ohm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la corriente se va a empezar a mover por acá y en este punto va a haber dos caminos. Un camino que se va a ir por acá y otro camino que se va a ir por acá. Y después nuevamente vuelven a juntarse para generar la misma corriente. Entonces aquí es lo que habíamos hablado en la última clase. Hay una corriente inicial y después se separa en dos corrientes, una por acá y una por acá. Y no tienen el mismo valor, no necesariamente, no pueden tener el mismo valor, pero sí sabemos que la suma tiene que ser equivalente. Se tiene que respetar eso. No puede hacer que desaparezca o aparezcan más electrones viajando. Entonces la idea es que tenemos que reconocer que en este camino se bifurca. Entonces eso origina que las dos resistencias se encuentran en paralelo al mismo tiempo, que están las dos opciones. Entonces, como están en paralelo estas dos resistencias, para poder calcular la resistencia equivalente, tendríamos que considerar esta relación.
¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que este nuevo sistema, de nuevo con la batería de 12 volts, ya no está regida por estas dos resistencias, sino que por una sola, que es la equivalente. Y eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, para calcular resistencia equivalente, tendríamos que reemplazar los valores. Uno partido en 4 ohm y el otro uno partido en 6, que son las dos resistencias que están ahí. Independiente de cuál es primera y cuál es segunda, no afecta nada en la suma. Podríamos ver el factor común, que podría ser 12, el mínimo común múltiplo entre los dos. A este, para que de 12 tendrían que multiplicar por 3 y al otro multiplicar por 2. Se los quedaría un 3 más un 2. Y dando como resultado 5 partido en 12. Y abajo están los ohms en unidades. Fíjense en las unidades también. Porque esto es un número. Teníamos un número partido en ohms. Y es porque el inverso. Eso quiere decir que la resistencia no vale 5 partido en 12. Sino que vale 12 partido en 5. Entonces ahí tenemos la resistencia equivalente. ¿Cuánto vale? 12 partido en 5. Aproximadamente 2.4 ohms. Entonces este sistema, con esta nueva resistencia que le vamos a poner en naranja, esta resistencia que tiene ahí, se comporta exactamente como el sistema de arriba. Solamente lo que diferencia es que calculamos la corriente inicial, la que pasa por la batería, pero no calculamos las corrientes tanto para la resistencia de 6 ohm como la de 4 ohm. Pero sí pudimos calcular cómo se comportaría el sistema completo, cómo sería el semejante. Ahora, para calcular la corriente que pasa por cada uno de estos, ejemplo para el de 4 ohm, simplemente tendríamos que preguntarnos, primero tendríamos que calcular cuánto es la corriente que pasa por la parte roja del sistema. Para eso lo tendremos que decir entonces con la ecuación BIR, que el voltaje por la corriente por la resistencia, cuánto vale la corriente que pasa por este sistema, cuánto es ese valor de I. El voltaje eran 12 y la resistencia 2,4. La corriente, por lo tanto, lo estaría dando 12 partido en 2,4, que sería 5. 5 amperes. Entonces eso es la corriente roja, tanto para el sistema inicial como esta equivalente. Pero conocemos la corriente roja, no las otras dos. Para conocer las otras, ejemplo la de 4 ohm, vamos a considerar lo siguiente. Lo voy a hacer en azul porque la resistencia de 4 ohm la corriente era selecta. Entonces yo podría decir, de nuevo con la misma fórmula, tendría que decir que la corriente para la resistencia de 4 ohm va a ser el voltaje que le está alimentando dividido por la resistencia. En este caso eran 4 ohm. Eso me está dando 6 amperes. Y en el caso del verde, la corriente van a ser los 12 volts dividido por su resistencia, que eran 6 ohm. Y eso como resultado me está dando 2 amperes. Y si nos damos cuenta, estos 2 amperes más estos 3 amperes me están dando justo los valores que yo había conseguido en la resistencia equivalente. Entonces es equivalente. Eso es lo primero que podríamos haber sacado, calcular los valores para cada una de las resistencias reales, no del equivalente, para cada uno de estos puntos, calcular cuánto es su resistencia, que ya la tenemos, cuánto es el voltaje, que ya lo sabemos, pasan 12 volts, y la corriente, que se pueden calcular para cada uno de ellos, y podríamos calcular la resistencia equivalente. Ahora que tenemos la corriente y tenemos la resistencia, podríamos calcular también, calcular o determinar la potencia que disipan cada una de estas resistencias. Eso quiere decir que esta resistencia, la de 4 ohm, va a disipar una cierta potencia que está determinada
tanto por la corriente al cuadrado como por la resistencia. Habían tres fórmulas posibles, ya tenemos la corriente, tenemos la resistencia, se puede calcular. Serían 3 al cuadrado 9, por la resistencia que es 4, 36 watts. En el caso de la resistencia de 6 ohm, tendríamos que la potencia sería corriente al cuadrado por resistencia. 2 al cuadrado por 6, que lo estaría dando 24 watts de potencia, que se están perdiendo. Y en el sistema podríamos sumar, simplemente sumar, que los daría 60, o calcular también con la fórmula. Podría ser simplemente, la otra fórmula era voltaje por corriente. Nosotros tenemos el voltaje del sistema equivalente, 12, y tenemos la corriente del sistema equivalente que eran 5, que era 12 por 5. Y nos da exactamente 60 watts, que es la suma de 36 más 24. Entonces, de las dos formas se puede calcular el equivalente o el total del sistema. Eso quiere decir que si lo hiciéramos equivalente o el original, tiene exactamente la misma corriente inicial y también se puede calcular la misma potencia. Que esa es la ventaja. Pero si quisiéramos calcular la corriente en cada una de las resistencias o cada una de las potencias en cada resistencia, además de sacar el equivalente, tendríamos que volver hacia atrás para obtener el de cada uno de estos. También podríamos hacer ahora un ejemplo de qué pasaría si en vez de estar en paralelo lo hiciéramos en serie. Vamos a considerar las mismas dos resistencias, 4 ohms, 6 ohms, y vamos a juntarlos a una cierta batería que nuevamente la vamos a considerar de 12 volts. Entonces va de más a menos, este es el de mayor tamaño con el menor tamaño, y la corriente va para acá. Pero fíjense que la corriente es un solo camino. Entonces la corriente, sea el equivalente, voy a obtener el mismo resultado, es uno solo. Equivalente es que haya una resistencia equivalente, pero no se va a separar el camino de la corriente va a seguir siendo igual, porque es equivalente. Entonces, que lo obtenga en el equivalente o que lo tenga en el sistema real, voy a obtener el mismo valor de la corriente. Primero calculemos la resistencia equivalente. Entonces tenemos que calcular por la ecuación que la resistencia equivalente, cuando están en serie, es la suma de las resistencias, y eso estaría 4 más 6, que serían 10 ohm. Y ahora que yo tengo esta resistencia equivalente y tengo el voltaje, que eran 12 volts, puedo calcular la corriente. Entonces, simplemente va a ser el voltaje por la resistencia, que van a ser 12 partido en 10. Y nos estaría dando 1,2 amperes. Entonces, ese 1,2 amperes es la misma corriente para los dos casos, para el caso real y para el equivalente. Ahora que tengo la corriente, podría calcular el voltaje de cada uno de estas resistencias. ¿Cuánto es lo que consume? Yo sé que el equivalente va a consumir los 12 volts. Basta con que reemplace la ecuación. Tengo la corriente 1,2 por la resistencia que es 10 y me va a dar 12 volts. Pero acá yo no los conozco, cada uno de esos voltajes. Para la de 4 ohms, tendría que voltaje igual a la corriente por resistencia. La corriente es 1,2 y la resistencia es 4 ohms. Eso me estaría dando 4,8 volts. Esa resistencia está consumiendo una cierta diferencia de energía que ya entendía, que era el voltaje, de potencial, que estaba disipando, que son 12 volts, mientras que la segunda resistencia tiene la misma corriente, pero el valor de la resistencia es distinta. Me estaría dando 1,2 por 6, 7,2. Y si me doy cuenta, si yo sumo 4,2 por 7,2, me estaría dando el valor de la batería, que son los 12 volts.
También podríamos calcular la potencia disipada. Además de que recién calculamos la caída de potencial, que era esta diferencia, esta caída de potencial eléctrico, podríamos calcular la potencia que se disipa en cada una de las resistencias. Nuevamente, tendríamos que calcular entonces la corriente al cuadrado por la resistencia en cada una de ellas. Tenemos la corriente que es 1,2 al cuadrado y la resistencia en cada una. Para la resistencia de 4, tendríamos que multiplicar por 4, nos estaría dando 5,76 watts, 1,2 por 1,2 por 4. Y en el caso de la de 6 ohm, tendríamos 1,2 por 1,2 por 6. Y eso aproximadamente me estaría dando 8,64 watts. Y nuevamente, si yo llegase a sumar, me tendría que dar igual que lo de la resistencia equivalente. La de la resistencia equivalente podría calcularlo con el voltaje por la corriente, que tengo el voltaje que son 12 volts y la corriente, o también la podría calcular por la corriente por la resistencia equivalente, que la resistencia equivalente era 10 ohm. De las dos maneras, vamos a ver el de voltaje, que sería 12 por 1,2, lo estaría dando 14,4. Y que si yo sumo esos dos valores, me tiene que dar, sí o sí, 14,4. Ahí me daría un 0, 6 y 7 es 13, más el otro 4, ahí da. Y el 5 y el 13, el 8 más 5 es 13, más el 1 que me sobraba, 14, 14,4. Entonces, esa es la idea general de cómo resolver cualquier información. Igual estos ejemplos son sencillos porque estábamos haciendo simplemente con dos resistencias, pero uno podría hasta mezclar. ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos mezclar y ponemos esta batería? Vamos a considerar que es de 18 volts, ¿ya? Y vamos a poner una resistencia de 2 ohm. El camino va por acá y vamos a separarlo. Vamos a considerar que hay dos caminos. Una resistencia de 12 ohms y una resistencia de 6 ohms. Entonces tenemos este nuevo sistema y después nuevamente los caminos se unen. Entonces la pregunta es ¿cuánto es la corriente que pasa? ¿Cuánto es lo que disipa cada resistencia? Y sin fin de cosas. ¿Ya? Espérenme un momento. Entonces ahora vamos a calcular las cosas que quisiéramos hacer. Vamos a considerar primero calcular la resistencia equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que considerar desde lo más pequeño a lo más grande las resistencias que están más juntas. En este caso serían estas dos. Esas dos resistencias están en paralelo. Uno puede, si no visualiza bien, hacer lo siguiente. Dibujar de mejor forma todo esto para que uno pueda ver lo que no es tan fácil. El camino, voy a dibujarlo con azul. Parte de la batería se encuentra en la primera resistencia. Entonces la batería va por acá. Se encuentra con la primera resistencia. Va por el camino, después sigue la resistencia hasta se encuentra una bifurcación. Por un lado va por acá y el otro lado va por acá. Hasta que nuevamente se juntan los dos y se genera un solo camino. Entonces se hace exactamente lo mismo. Tengo esta resistencia y después encuentro dos caminos, lo podría dibujar así. Uno era el camino verde, que va por acá,
y otro era el camino naranja que habíamos dicho que era por acá, que hay unas bifurcaciones. Y los caminos nuevamente se vuelven a juntar hasta llegar nuevamente a la batería. Entonces ahí sí se puede visualizar que están en paralelo. Entonces esas dos las vamos a convertir en una sola. Esa es la idea, que la de 12 ohms y la de 6 ohms las vamos a considerar solamente una sola equivalente. Eso quiere decir que este problema ahora se va a simplificar. Vamos a tener la de 2 ohms, esta nueva resistencia equivalente 1 podríamos decirle, y después estas dos las vamos a juntar nuevamente en una sola equivalente, que va a ser la equivalente 2. Y ahí está el sistema con uno solo. Siempre que digamos el sistema equivalente es que tenemos que reducir toda la resistencia a solamente una. Y ahí vamos a calcular las cosas. Entonces, primero, cuando están en paralelo, el primer paso es este, que la resistencia de 6 ohms y la de 12 ohms están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, la fórmula decía que el equivalente era la suma inversa. El 1 partido en 6 por el 1 partido en 4, en 12. Factor común 12. Nos quedaría un 12, 1 partido en 12 más 1 partido en 12. Y lo estaría dando 3 partido en 12. Entonces la resistencia equivalente sería 12 partido en 3, que es 4 ohms. Entonces esta resistencia tiene un valor de 4 ohms. Y ahora, la resistencia equivalente 2, como están en serie y no en paralelo, puedo decir que es la suma de 2 ohms más 4 ohms. Esta resistencia tiene un valor de 6 ohms. Ahora que conozco la resistencia, calculé la resistencia equivalente total, la final, yo podría calcular la corriente. La corriente va a ser el voltaje partido en resistencia. El voltaje era una batería de 12 volts, 18, y lo voy a dividir por la resistencia, que sería 6, obteniendo una corriente de 3 amperes. Entonces conozco la corriente. ¿Cuál corriente? Lo voy a dibujar con verde. La que va por acá, este camino, era el más largo, que para nosotros sería como el celeste. Ahí yo conozco esta corriente. En este punto la corriente es 3 amperes. Pero no conozco la corriente en el trazo naranja, ni tampoco lo conozco en el trazo verde. De la resistencia original es 12 y 6. Pero sí conozco la corriente que pasa por la resistencia 2 amperes. Ahora, para yo calcular la corriente, tendría que primero calcular también en cierta medida el voltaje. ¿Por qué? Porque yo sé, voy a dibujarlo acá, tengo esta resistencia equivalente, que era la total, que era la de 6 ohms, y tengo la batería de 18. Por lo tanto, yo puedo calcular la corriente. Pero el sistema, ahora me voy hacia atrás, originalmente eran dos resistencias. Una resistencia de 2 ohms y una de la resistencia equivalente 1. Y la corriente sigue siendo la misma. La corriente sigue siendo exactamente la misma. De 3 amperes. ¿Qué es lo que pasa? Que esta resistencia consume una cierta diferencia potencial. Genera una diferencia potencial. Para calcularla tengo que saber la corriente y su resistencia. Y la puedo saber. La corriente era 3 amperes y la resistencia es 2. Me genera 6 volts. Y la segunda resistencia, la resistencia equivalente, 1, va a ser su corriente por su resistencia. ¿Que cuánto era la resistencia de este?
era 4 y me genera un 12. Si se dan cuenta, nuevamente la suma de los voltajes me da la original de la batería, 18. Pero conozco el voltaje de esta. Este es el voltaje que está consumiendo este. No eran los 18, eran 12. Y conozco el voltaje de esta. Ahora que conozco de la resistencia equivalente, tendría que calcular las corrientes que pasan por cada uno de los caminos. A lo que voy es que en esta zona, en esa zona, que es esto, aquí hay 12 volts, que es lo que calculamos recién. Y acá hay un consumo de, ¿cuánto era? 6. Y el total me da 18. Entonces acá hay 12 volts. Entonces para esta resistencia yo puedo calcular la corriente y para esta resistencia puedo calcular la corriente. Corriente es igual a voltaje partido en resistencia. El voltaje no es 18, porque en esa zona vale 12. Y la resistencia, vamos a poner la primera, es de 6 y la otra es de 12. Entonces me queda partido en 6. Y la otra corriente, para la resistencia de 12, me quedaría 12 partido en 12. Esto me genera una corriente de 2 amperes y la otra de 1 amper. Y fíjense qué es lo que habíamos hablado. Por este circuito están corriendo, voy a borrar muchas cosas, rayas. Por este circuito están corriendo 3 amperes. Pero esos 3 amperes se separan. En uno van a correr 2 amperes y por el otro camino 1 amper, que es lo que calculamos recién. Pero la suma sigue manteniéndose. Entonces tengo el todo. Para esta resistencia, para la primera, tengo la corriente y tengo la resistencia. Y puedo calcular el voltaje, que ya lo calculamos. El voltaje, ¿cuánto los dio? Si no me equivoco, ¿dónde está? Eran... ¿dónde está el voltaje? 6. Acá está. 6 volts. Ahora, para esta resistencia sabemos su resistencia, sabemos su corriente, podemos calcular su voltaje y nos va a dar la diferencia, que son 12 volts. Y para esta conocemos la resistencia, conocemos su corriente y también el voltaje, que son 12 volts, la corriente es 1 amper y la resistencia es 12. Entonces tenemos todo. En cada una tenemos el voltaje, tenemos su corriente y tenemos su resistencia. Entonces podemos saber su potencia, cuánto está consumiendo cada resistencia. Y podríamos saber entonces también cuánto es el del sistema total. Y eso es lo que se va a preguntar cuando tengamos circuito, que esa es la pregunta al fin y al cabo. Si yo tengo un circuito, independiente de cuánta resistencia y cómo estén, yo lo que quiero saber, al fin y al cabo es la realidad, es cuánta corriente pasa para ver si la resistencia no se va a quemar, cuánto es el voltaje y cuánto es la potencia que consume, pero en cada uno de la resistencia. Y el total del circuito también, el consumo total del circuito. Entonces siempre lo tenemos que preguntar en cada una. La resistencia los da. Los tenemos que preguntar también la corriente y el voltaje. Y gracias a esos 3 datos podríamos también calcular la potencia de consumo. Y del sistema total, que sería la suma de todos, que es lo que estábamos hablando recién. Entonces ahí tendríamos el circuito completo. Podríamos hacer otro sin calcular la corriente y solamente calcular la resistencia equivalente. Vamos a considerar acá una de 24 ohm, una por acá de 5 ohm, una por acá de 4 ohm y una por acá de 12 ohm. Entonces, los podemos preguntar.
¿Cuál va a ser la resistencia equivalente? Siempre tenemos que considerar primero las más cercanas, que serían estas dos, que van a generar una sola resistencia. Vamos a llamar a toda esa resistencia equivalente 1. Después podríamos considerar estas dos, porque están en serie. Esas dos van a estar encerradas. Y podríamos considerarla como una otra resistencia equivalente 2. Y después la de 24 ohms con la siguiente. Entonces vamos a ir paso por paso. Entonces la primera idea era dejar la de 24 tal como estaba. Por abajo la de 5 ohms. Pero estas dos convertirla en una sola. Resistencia equivalente 1. Entonces la resistencia equivalente, como están en paralelo, son la inversa. 1 partido en 4 y 1 partido en 12. Mínimo común, el 12. Y eso lo estaría dando, porque recuerden que esto es 1 partido por la resistencia equivalente 1. Sería simplemente el 12 partido en 4 o resistencia equivalente 1, un 3 ohm. El 12 partido en 4. Ahora que tengo esa resistencia equivalente, yo podría calcular, como dijimos, estas dos que están en serie. Nuevamente la de 24 queda arriba. Y abajo queda una segunda resistencia equivalente 2, que sería simplemente la suma de las dos resistencias. La de 5 ohm original, más esta resistencia equivalente 1, que sería 3 ohm, dando como resultado 8 ohm. Ahora que tengo la resistencia equivalente del 2, tendría que solamente juntarla con la resistencia de 24 ohms para obtener la resistencia total equivalente. Una sola resistencia equivalente. Y sería 1 partido en resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido en 24 más 1 partido en 8. Entonces ahí el factor común 8, 16, 24 por 3. Factor común, entonces sería el 24, 1 y el otro 3 partido en 24. Que me estaría dando 4 partido en 24. Entonces la resistencia equivalente va a ser 24 partido en 4, que es 6. 6 ohms. Y ahí obtendría yo el valor de la resistencia. Y es lo que habíamos conformado. Entonces, uno puede jugar con el sistema y hacerlo combinaciones ahora. Ya con esto terminamos finalmente ya por lo menos lo que es circuito, el nivel básico de cómo calcular la potencia, el consumo, las corrientes en circuito paralelo, y hicimos los ejemplos que habíamos acordado que íbamos a hacer. Ahora lo que faltaría es ver lo que es la ley de Kirchhoff. Esa ley la vamos a dejar para la próxima semana porque hay que analizar un poco lo que es la FEM, volver a hablar un poco de la FEM y retomar esta idea y hacer circuitos vistos de otro punto de vista. Ya no verlo como resistencia, no preocuparnos tanto de la resistencia, sino que preocuparnos de la forma que tiene el circuito. Y no tanto de la resistencia. La resistencia ya no van a ser primordial. Esa es la gran diferencia que hay entre un antes y un después de Kirchhoff. Antes de Kirchhoff, que es lo que estamos haciendo ahora, lo estamos preguntando de la resistencia. Si la resistencia está en paralelo, si están en serie, qué valores tienen, cuál es la corriente que pasa y el voltaje. Después de Kirchhoff, nos vamos a dar cuenta que la resistencia es un dato y no es algo relevante, y lo relevante es la forma que tiene el circuito. Él se preocupa de la forma que él llama las mallas o los nodos, cómo se bifurcan o cómo se forman círculos dentro del circuito.
pero tiene todo un análisis distinto. Hacer kickoff ahora no tiene mucho sentido porque si no han practicado primero esto de calcularlo así, no van a valorar realmente lo que es kickoff y las ventajas que tiene. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Con esto terminamos la primera parte ya básica en esta semana. Y la próxima semana es simplemente mostrar kickoff, la primera clase de la próxima semana, y continuar con lo que es ejercitación de las leyes de kickoff, que son dos leyes, dos reglas. La de mallas y la de nodos. ¿Ya? Recuerden que todo esto Profe, ha sido grabado, ¿sí? disculpe una consulta. Escuché que iba a haber un control. ¿Cuándo va a ser? Lo dije, que va a ser, esto por si acaso está grabado, ¿no? Después Ah, lo pueden ya. retomar. Muchas gracias. Pero el control va a ser el día viernes. Igual que los otros controles pasados, se habilita el viernes en la tarde, como a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y tiene hasta ¿Ya? el día sábado, también en la tarde, hasta las 10 de la noche o 9 de la tarde, para poder entregarlo. El mismo control de siempre, con alternativa, es corto, 20 minutos, pero la diferencia ¿Ya? es que solamente van a tener dos intentos. Les Ah, va a ya. llegar Se un lo correo redujeron. por aula, también les va a llegar un correo por el aula avisándole que el control se va a habilitar y que recuerden que cuáles son las fechas y les va a llegar el aviso. ¿Ya? ¿Qué entra, Ya, profe? profe. Muchas gracias. ¿Qué es lo que entra? No entra esto, es solamente las clases de la semana pasada, que es cuando hablamos de corriente y hablamos de voltaje, pero en ningún momento, y de resistencia, pero en ningún momento hablamos de circuito eléctrico. Circuito eléctrico lo voy a dejar para los siguientes controles. ¿Ya? Recuerden que todas las fechas de todos los controles y de todos los certámenes están en el aula. Esta semana corresponde el control número 3. También hay una tarea para que recuerden la fecha y yo igual les voy a recordar siempre. ¿Ya? Entonces en un rato más se va a subir este video para que lo tengan en consideración y ahí lo puedan ver. Y para personas que no vieron sepan que tienen que entregar ese control. ¿Ya? Cualquier problema, recuerden que pueden mandar correos. Si tienen un imprevisto, no hay problema. Tienen que si ejemplo pasó algo muy grave y no pueden dar el control el día viernes o el sábado, todo el día, no les va a tomar todo el día, son 20 minutos nomás. Yo doy un poco más. Igual pueden justificar con el jefe de carrera, con un correo a mí, con copia del jefe de carrera, justificando por qué faltaron o explicando esta situación. ¿Ya? Entonces lo estamos Ya, profe. viendo. Muchas gracias. Cuídense, Hasta que luego. les vaya muy bien. Yo, Y profe, cualquier cuídate. problema o cualquier duda pueden mandar el correo. Adiós. Chao, chao.